Pone la intro, dale, ahí estamos. Bueno, entonces arrancamos a grabar ahora. Un poco les contamos a los que invitados nuevos, y siempre está bueno recordarlo, cuál es la visión de AMI. Es buscar ser unos actores protagonistas de la evolución de los contenidos en educación, sobre todo en metodología, sobre todo buscando llevar un poco a los ámbitos académicos esto de pensar, sentir y hacer una economía más evolucionada, de triple impacto, donde redefinamos el sentido del éxito, y donde el éxito no se mida solo por sobre todo, que tenga en cuenta el cuidado de las personas y el ambiente, entre las variables de decisión. Así que bueno, ahí venimos recorriendo hace un par de años un camino de espacios de reflexión, de debate, todo esto la idea es que nos vaya enriqueciendo y llevemos un poquito de estos contenidos eh, a nuestros espacios curriculares, como le llaman. Ahora, el tema es, el otro día, en un debate muy lindo que armó el Charlie y el Steven, que estaban acá, desde dos pensadores actuales, un Otto Scharmer y el otro, ¿cómo se llama el otro Charlie? Harari. Harari. Don Harari, que estuvo muy bueno, en una mirada futurista de lo que estaba trayendo el coronavirus. En esa charla salió, en algún momento estábamos reflexionando cómo esa crisis aceleraba un proceso parecido al de la teoría de los dos bucles, donde cae un sistema para que emerja otro, y en esa mirada de la teoría de los dos bucles salió, el Mariano se ofreció a hacer un poquito, que nos cuente brevemente de qué trata la teoría de los dos bucles. Ahí les di unos videitos para compartir, que lo pueden ver antes o después, y que abramos un debate, sobre todo escucharlo primero al Mariano y al Negro con su mirada, y después hagamos un espacio de reflexión e intercambio. ¿Qué nos puede sumar esto a nuestros roles, de nuestras materias, desde nuestros espacios curriculares o como consultores mismos? Así que bueno, ese es un poco el espíritu. Y bueno, ahí veo que está entrando Navarro también, que me está hablando por WhatsApp, pero vamos entrando, Carniel, y nos va contando de qué trata esta teoría doble bucle. Tema a tener en cuenta. Yo voy a habilitar el whiteboard que tiene la pizarra, y me acabo de enterar que todos podríamos meter mano, con lo cual les pediría que no le metan mano, porque si no se nos va a armar un lío bárbaro. O sea, todos podríamos trabajar colaborativamente. Yo pensé que originalmente lo podía hacer el que compartía, pero no, indudablemente lo podemos hacer todos, así que después, si quieren, podemos seguir dibujando y metiéndole mano cuando terminemos un poco la presentación. ¿Cuál es un poco el concepto de teoría de doble bucle y por qué lo traemos acá, de algo que ya veníamos y estamos trabajando nosotros en una iniciativa en la cual estamos algunos de los que estamos acá, como Serlali, está Steven, está el Negro Navarro que ahora se suma y que seguramente vamos a invitar a todos a participar porque tampoco es algo cerrado y privado. Estamos formando parte de un proceso de teoría U, en donde estamos trabajando como equipo en el armado de un proyecto social local. Cuando hablamos de proyecto social, entendemos hasta ahora como un cuenco de confianza donde podamos traer stakeholders, y ahí seguramente es donde van a estar cada uno de ustedes, o traer personas que puedan entrar en ese cuenco de confianza para tener espacios de diálogo y de co-creación, con un sentido simple y de tranquilidad social, es decir, cómo podemos entre todos emerger o crear futuros emergentes aplicando las herramientas de teoría U y alguna que otra herramienta que seguramente se pueden llegar a utilizar. Dentro de este esquema, y un poco lo había explicado Steven la semana pasada también, se dan situaciones como lo que Otto Scharmer llama el punto ciego, que es desde dónde cada uno de nosotros, o los líderes, desde qué nivel de conciencia empiezan a crear o a generar nuevos espacios, o nuevas acciones, o desde dónde toman la situación por la cual están pasando actualmente. Y acá, uno de los temas que se está dando hoy, obviamente, es el tema de este virus, que nos está poniendo en una situación totalmente distinta, con un verdadero punto ciego, es decir, ninguno de nosotros estaba preparado para esto, ninguno de nosotros sabía que esto podía llegar a pasar, con lo cual ninguno de nosotros sabe cómo puede reaccionar o qué es lo que va a pasar acá en adelante, y más si no tenemos claro nosotros hacia dónde vamos. Un poco de Negrito Navarro, la Negro, ¿cómo va? Está el Negro Navarro también. Buenas. La cancha. Hola, Negrito. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Andan?
que es el Espectacular. co-speaker junto con Carniel, que ya nos está poniendo un poquito en tema de lo que es la teoría U y lo que es un poco el proyecto Andes Emerge, que se está trabajando en Mendoza desde teoría U. Bueno, los dejo que sigan ustedes intercambiando. Ustedes me avisan cualquier cosa, estoy atento escuchando. Así como les decía que es un espacio que está empezando a nacer, si tenemos que dar una definición exacta de qué es Andes Emerge, lo estamos creando y estamos en ese futuro emergente. Está emergiendo hasta en su formato, digamos, ¿no? Entonces, pero sí tenemos claro de que hay algo que está cambiando. Y esta nueva situación nos pone en una posición nueva de crear nuevas estructuras y de empezar a saber de que hay algo que también se está terminando. Entonces, ¿cuál es la teoría del doble bucle? Y ahí voy a empezar a hacer algunos dibujitos acá. Es que todas las estructuras o las organizaciones tienen un formato donde empiezan a nacer, en este lado, y llevan una evolución de crecimiento. Esto ha pasado con las civilizaciones, con los formatos, con los pensamientos. Las mismas organizaciones empiezan a crecer como startups y empiezan a crecer hacia el infinito, digamos, ¿no? Ahora, el tema es que no necesariamente es infinito. Y llega un punto en donde las mismas estructuras empiezan a colapsar entre ellas y empiezan a, de alguna manera, frenar ese crecimiento. A ver si cambio el formato. Entonces, es posible que en este espacio que esté acá se empiecen a crear nuevas visiones. Es decir, ¿qué nos está pasando? Creemos que vamos a creer en forma infinita, que vamos a crecer en forma constante, que nunca va a pasar absolutamente nada, y de golpe hay cosas que empiezan a cambiar. Las personas, una organización que empezó con una persona con 30 años no es lo mismo a sus 50, en donde ya no tiene el mismo empuje, o quizás las mismas creencias, o la misma experiencia, y empiezan a surgir algunas personas que rompen un poco esa estructura. Esa estructura, o esos paradigmas, o esos pensamientos, empiezan a tener personas innovadoras y empiezan a crearse espacios de contraposición, o de oposición, o de simplemente algo 100% distinto. Ahora bien, entre esas personas empieza a crearse una red que los permite empezar a unir y empiezan a generar algo distinto. Empiezan a elaborar algo nuevo que está surgiendo, que no necesariamente puede ser contrario, pero sí está claro que es distinto. Y ahí es donde empieza a crecer lo que se llama el doble bucle, en donde empieza a crearse un nuevo paradigma o una nueva estructura. ¿Dónde empieza a trabajar acá y dónde empezamos a trabajar en conjunto? Es cómo, y esta es la parte más jugosa y un poco también lo que estamos preparando, es si nosotros tomamos la historia, este doble bucle podría crear una grieta, y la grieta empieza a crear oposición, y la oposición termina en la destrucción total de alguna de las partes, o en un debilitamiento incluso de lo nuevo que están haciendo, justamente por tener esta lucha interna y externa, digamos. Entonces, lo que plantea la teoría, y ahora seguramente el negro le va a meter alguna otra cosita más, es ¿qué pasa si esto nuevo que están haciendo, si esto nuevo que está creciendo, toma como base todo lo que está dejando la vieja estructura y lo empieza a utilizar como compost, como compostaje, como dice el negro, de algo nuevo que están haciendo para que en conjunto, todos, creemos este nuevo bucle que van a hacer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hacemos para, denme un segundito que voy cambiando el tipo de letra, para empezar a crear puentes que nos permitan unir eso que está dejando de ser y que quizás mantenga incluso algunas, porque siempre tenemos esas personas que quieren mantener en su estructura y que no van a cambiar, pero que por ahí, vinculándolos e integrándolos, pueden formar parte de esto nuevo para que su experiencia, la historia, lo que hayan generado, no se pierda, sino que simplemente siga sumando a esto nuevo que se está
que se está generando. Entonces, esta es un poco, voy a cambiar la visión por esta imagen. Es decir, cómo lo nuevo que está empezando a creer, no sé si ven ahí mi cursor, cómo lo nuevo se suma con puentes adicionales a lo viejo para entre todos formar algo distinto y mejor. Justamente sumando las experiencias y agregando todo lo nuevo y positivo, porque incluso hasta la experiencia acorta los caminos de esto nuevo que se está generando, Marian, yo en no muchos veo el casos. cursor, no sé si compartiste otra imagen o seguimos en tu dibujo. No, deberían haber, a ver, ¿lo ven ahí? ¿Ven el dibujo? Bien, ahí apareció el lápiz, pero estamos viendo el dibujo viejo todavía, no has visto, no has compartido uno nuevo, digamos. El Ahí dibujo puede del ser, doble el bucle. dibujo con... ¿Se ve la imagen del doble bucle? El dibujado por Claro, vos. El dibujado por vos vamos, solamente. Así que a lo mejor vamos de nuevo. el que dibujaste vos se ve. ¿Querés compartir otro? Ahí sí me parece que Ahora, está. Ahí está entrando el nuevo bucle. entonces, lo que quería dibujar era justamente esto. Era cómo estas personas, que son los que quizás estén dejando la nueva estructura, se suman a través de puentes de estos nuevos innovadores y estos nuevos generadores de nuevos paradigmas para que juntos creemos lo que va a ser lo nuevo. ¿Por qué creíamos interesante plantear el doble bucle? No sé si se entendió, Negro, si querés sumar, vale 100% cualquier aporte. No sé los que lo han visto por primera vez el doble bucle, si se entiende o les que genera alguna duda hasta ahora lo compartió por Mariano. Nico, si estás hablando no se te escucha, ¿eh? Estás muteado. Hola, no sé si se me Ahora escucha sí, ahí. Nico. Ahora sí, Sí. hermano. Ah, Ahora bien, sí. no, que lo que es lo que más o menos lo que veníamos siguiendo en el grupo y lo que estaba viendo ahí de este pensante chileno, que la verdad que es re interesante, la verdad que cuando lo vi me interesó mucho de entender este nuevo cambio y cómo, digamos, esta rotura de paradigmas puede llevar a generar algo nuevo. Espectacular. Bueno, gracias, Nico. De Negro, nada. No, me parece, Marian, que estuvo bastante claro. Yo le sumaría eh, que esto del cambio de nuevo paradigma, esta posible oportunidad de lo que estamos viviendo frente a la realidad que hoy tenemos, y esto que hace tiempo también que varias personas vienen traccionando y que son parte de esos innovadores que se van desprendiendo paradigma que va quedando desactualizado y que naturalmente, como cualquier ecosistema natural, tiene que tender a morirse para compostarse porque todos nos nutrimos de eso. No es que de repente está mal, es la diferencia entre evolución y transformación, no sé si se entiende, ¿no? Cuando hablamos del grado evolutivo solamente, pensamos que todo lo que pasó atrás estuvo mal y hubo mucha riqueza también que nos nutre para poder llegar a esa transformación. Y esto nos genera un movimiento permanente. Pero Bien, mi a qué amor. voy con esto ¿Tocan la puntualmente. puerta? Ahí hay alguien que Está tiene el Carvalho micrófono con el micrófono abierto. abierto. Yo, Carvalho. perdón. No, ¿Soy tranqui. yo? Me pasa, sí, era usted, posible, sí. pero A ver, escuchamos la Lali, voz de perdón. Fue lindo. Chicos. muteen los micrófonos en todo caso. Bien. Y lo que les decía es que todo esto que está en un movimiento permanente se da en diferentes dimensiones también, y eso también lo tenemos que entender. ¿Qué pasa en nuestro grado personal, ¿no es cierto? Y lo que estamos viviendo frente a esta posibilidad de esta pausa, como hablábamos ayer, de esta pausa regalada. ¿Qué es lo que está sucediendo también con las necesidades de la humanidad y esa necesidad y ese dolor que viene a partir de la enfermedad, ¿no es cierto? Y de la realidad económica, que también es algo paralelo que va a ir sucediendo. ¿Y qué pasa en esa otra dimensión planetaria y ese respiro o esa calma que está teniendo la Tierra? ¿No? Tenemos que también entender
de que esto no se da en todas las maneras o de todas las formas de manera simultánea. Y saber a dónde nos ubicamos nosotros dentro de este esquema general y dónde queremos o podemos aportar dentro de este esquema general. Me parece que ahí es donde también entendemos el todo desde lo personal. No sé si soy claro, pero si no podemos profundizar. Digamos, este doble bucle o las diferentes teorías que estamos trabajando, no es que para todos se va a dar de manera simultánea y de manera igualitaria, ¿no? Tenemos que saber nosotros, primero, desde lo personal, de lo que estamos viviendo, de nuestro entorno, de lo que estamos sintiendo, a dónde nos estamos ubicando en las diferentes dimensiones que esto se puede dar. Y al menos a mí me resuenan tres que se las comparto, que es la personal y mi vivencia de estar pudiendo transitar esto que creo que es único, ¿no? Y que no sé cada cuánto se puede llegar a volver a vivir. Otra dimensión que tiene que ver con la humanidad y con el sufrimiento como especie humana y como el colectivo humano, ¿no? Del cual somos parte, a donde hay una enfermedad, pero también hay un montón de otras necesidades y a dónde nos ubicamos ahí. Y después esa dimensión del planeta, y que si salimos y realmente salimos y podemos conectar con la posibilidad más cerca que tengamos de lo que está sucediendo en la Tierra, la vida sigue sucediendo, ¿no? Y yo salgo acá a mi casa y la verdad que veo cada vez más mariposa y veo que al otro día la florcita que no estaba volvió a hacer, es decir, que la vida transcurre independientemente de nosotros y de nuestra realidad. Entonces, este doble bucle o las diferentes teorías o la misma teoría, tenemos que entender, y creo que es el desafío más grande, a dónde nos ubicamos nosotros como ser humano dentro de diferentes contextos que se van dando, ¿no? Y sabiendo que esta oportunidad la atraviesa algo que es el dolor. Y yendo hasta un poquito más profundo, ¿qué vamos a hacer con el compostaje, ¿no es cierto?, de la especie humana, de todas esas personas que realmente los va a atravesar y se van a morir, porque se están muriendo y por ahí son los más viejitos. ¿Qué responsabilidad vamos a tomar en eso para que realmente surja algo nuevo? Pero ubicándonos en qué lugar, como personas, podemos aportar frente a este estado mucho más amplio, ¿no? Y yo les comparto eso desde mi lugar. Esas tres dimensiones que voy viviendo de manera paralela, pero que no las puedo disociar, pero que tengo que tomar una elección a dónde quiero poner mi energía. Y esa energía de la cual también habla Otto, y se empieza a hablar y las empezamos a llevar a la educación, y que está buenísimo porque es parte de elevar la conciencia, esa energía que está dado por la atención a dónde quiero estar, también está dado por la intención, ¿no? Que es la que puede transformar la energía para ver a dónde quiero aportar y desde dónde aporto en el lugar a donde hoy me quiero ubicar. Entonces, frente a todo esto que estaba planteando Marian, también tenemos que ver en qué espacio estamos y qué vamos a hacer nosotros aportando para qué, para que nuestro trabajo y nuestra energía no sea en vano en este movimiento que se está dando simultáneamente en muchísimas dimensiones, y no hablando de dimensiones como algo esotérico o algo diferente, dimensiones reales, personal, lo que está pasando en el dolor de la especie humana y lo que está pasando con la tierra y con el medio ambiente. Perfecto, Negro, muy bueno. Buenos aportes, Cheito. Me sumaría un poquito a una pequeña mesa redonda de debate. Para eso me gustaría sacar un poquito, si dejamos de compartir un rato y nos vemos todos, así charlamos un poquito más flow, ¿les parece? Sí. Dale, Yo quería compartimos. terminar a aportar algo como para Sí. cerrar. Un poco la intención original era explicar la teoría del doble bucle para justamente pasar a lo que bien plantea el Negro, digamos, ¿no? Es decir, acá hay dos, porque originalmente la estructura es, listo, hay una organización o una forma, un paradigma nuevo y empiezan a hacer otro. Pero al mismo tiempo, si bien hay ciertas etapas evolutivas o de crecimiento, de transformación, como bien plantea el Negro, lo que yo estoy notando también es que en algún punto de esta situación nos ponen algo totalmente en blanco. Yo no sé si realmente tenemos algo como algo nuevo que está saliendo, porque es como decir, che, lo que está pasando ahora es realmente nuevo en todo sentido. Que ojalá lo aprovechemos para ese nuevo desarrollo de integrarnos a la vida. Cuando hablo de la vida del planeta, del ser, de las organizaciones,
esto de que eso es lo que iba realmente... justamente, es un poco lo que Y ahí lo Mariano quería quería dejar. preguntarle. Eso. Quería preguntarle a vos al negro eso desde el punto de vista, sobre todo el negro, me gustaría su opinión que está cerca de los tomadores de decisiones políticas, que te toca estar en mesas donde hay personas que a lo mejor están viendo todo esto, solamente ven solo el bucle de arriba cayendo. O sea, vos hablas con un montón de personas que solo ven su empresa, o el desempleo, o los problemas de pobreza, no perciben una, una nueva sociedad, un nuevo orden emergiendo en lo social y lo ambiental, sino que solo perciben la parte gris, y eso nos lleva a un debate bueno, que es los pocos recursos que tenemos, si se usan para construir puentes o para levantar el bucle que está cayendo. Parecería que si fuera el bucle una realidad, sin duda sería lo lógico usar para construir puentes, pero si no crees que existe otro bucle, ¿cómo lo estás viendo en el mundo de las decisiones políticas estos días, negro, que va a estar un poco cerca del gobierno de Mendoza y las decisiones que están tomando? Si se escucha algo de este tipo. Mira, se escucha en diferentes sectores. Creo que se ha puesto una semillita dada por la misma coyuntura y un trabajo, y lo digo desde Mendoza, de que se viene haciendo hace mucho desde el lado ambiental, bueno, de todo este movimiento del cual hemos podido ser parte. Están buscando resonar con eso. Yo creo que vuelvo a lo mismo. Hay una oportunidad, Lali, linda. Hay una oportunidad de volver a respetar lo público con un liderazgo claro, pero también está el desafío de cómo de manera ecosistémica, y es un desafío porque a veces no nos sentimos con la confianza necesaria, empezamos a articular estas decisiones el sector público. Y lo trato de bajar a por ahí a un ejemplo concreto. Se viene hablando mucho de esta pausa, ¿no? De, bueno, estamos encerrados, tenemos la posibilidad de conocernos y demás. Hay que saber hacer esa pausa, no es quedarse quieto. Es más difícil a veces, ¿no es cierto?, poder lograr ese nivel de introspección que salir a hacer por hacer. Y eso es lo que a veces siento que le está faltando, esa posibilidad de aprendizaje a quienes están en esa primer línea de batalla, ¿no? Que a veces le llamamos los guardianes, y si lo vemos en el doble bucle, necesitan una ayuda o un paliativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interactuamos y cómo podemos lograr de poder llevarles a esos espacios a donde no está esa posibilidad de la pausa por la demanda permanente de necesidades que tienen, que son reales, para poder ver después de esta caída una oportunidad, una posibilidad, ¿no es cierto? Un compost para un crecimiento. Y yo creo que eso pasa a ser una responsabilidad nuestra, y vuelvo a decir, a dónde nos queremos ubicar en este momento frente a estas necesidades, ¿no es cierto? Y frente a este dolor, que después de este dolor puede venir oportunidades. Yo creo que hay una necesidad desde el gobierno de entender esto y de poder ver el día después, ¿no? Pero no están teniendo el tiempo y no están teniendo las herramientas, y ahí es donde nosotros de los diferentes sectores necesitamos acercarle cómo hacer esa pausa. Y en las charlas que he tenido, cuando he podido o hemos podido llevar esto, su atención es muchísimo más profunda y con un grado de necesidad que en otras ocasiones, como diciendo, sí, frente a todo esto que está pasando, que nos genera incertidumbre y demás, necesito escuchar eso, ¿no? Y a veces no sabemos, tampoco nosotros, cómo hacérselo llegar. Y lo resumo en esto: los ecosistemas naturales tienen este sentido de simbiosis, del cual tenemos que sentirnos cada vez más parte, porque frente a esta vulnerabilidad de sentirnos tan débiles, ¿no es cierto?, o tan insignificantes frente a un problema así, lo que mejor nos puede pasar es sentirnos parte de algo muchísimo más grande que el ecosistema natural. Y los ecosistemas naturales funcionan a través de la simbiosis, ¿no? Y la simbiosis es lo que yo genera vida para el otro y viceversa. Pero algo que no lo traemos a las organizaciones y que no podríamos hablar
de esto hace 2 meses atrás, que es haciendo el menor esfuerzo posible. ¿Y por qué hacer el menor esfuerzo posible? Porque yo estoy convencido y confío en esta estructura de confianza que el otro está haciendo lo que tiene que hacer para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahí entra el valor tiempo de tenerlo. Entonces, si podemos lograr entender de que esa demanda gigante que están teniendo los que están en el frente de batalla, ¿no es cierto?, se la tenemos que alivianar de manera simbiótica con saber a dónde ponernos, empieza a actuar el ecosistema haciendo el menor esfuerzo posible, que es algo que no se podría hablar, ¿no es cierto?, sin tener un fundamento claro de por qué vamos a hacer el menor esfuerzo posible, porque estamos generando oportunidades para que todos tengan su lugar. Bien, Negrito, le damos la palabra a André. La André me estaba queriendo hacer una preguntita. André, te escuchamos, a ver qué tenés para aportar o preguntar. En realidad, con esto que decía, yo entré tarde, así que les pido disculpas, y me voy a ir en un ratito, así que les vuelvo a pedir disculpas. Pero estaba escuchándole al negro y lo que decía lo último del Mariano, pero sobre todo lo escuché más al negro, que fue cuando entré, y me quedé pensando en 3 cosas. Una, que con esto que todos tenemos tiempo valioso, y que uno elige dónde quiere estar, en este tiempo valioso que tenemos, o con quién quiere estar. He tenido la posibilidad de estar en varias de estas charlas, incluso en la que tuvimos la última vez con ustedes, y en otra que también estuve con la gente de Natura, en un programa que ellos hacen, y cómo ellos basan mucho, incluso hay autores que ya desde el año 2010 hablaban de la naturaleza como mentora para las organizaciones. Y en el tema este del triple impacto, justamente, en donde todos ya conocemos esto, de los pilares de la sustentabilidad, y me parece que está bueno poder empezar a replantear esto, que la naturaleza, aparte de la biodiversidad y la regeneración, pero que el modelo a seguir es la naturaleza, que no hay otro lugar donde mirar, que nos está pasando. Entonces creo que eso está bueno, como también poder empezar a comunicarlo quizás desde los grupos donde nosotros estamos. Otra parte que me pareció bueno de lo que decía recién el negro es el tema de las oportunidades que vienen después del COVID-19, y creo que la última vez también lo hablamos un poco, de la oportunidad de que las cosas no vuelvan a ser las mismas, y de nosotros como sociedad también, por una parte, la palabra me sale es exigir, porque me parece que corresponde, porque hay cosas que ya no pueden seguir siendo iguales, pero al mismo tiempo trabajar con esto, como después de lo que también hablamos del evento 201, en donde se hablaba de la combinación entre lo público y lo privado, y a mí me ha tocado, por ejemplo, de cerca, como yo les contaba que mi marido es médico, con todo lo que pasa con el tema de los insumos médicos, estas movidas que están haciendo para conseguir insumos médicos, para proteger a los médicos que todavía no están protegidos, y que vemos desde el norte que la verdad que los insumos faltan en países que están súper desarrollados mucho más que nosotros, y cómo a veces el Estado sigue yendo atrás, a veces porque no entiende, a veces porque lo supera la situación, y que a veces, y que en esta parte que el privado está trabajando y está intentando trabajar con el Estado, como muchas veces la sociedad va mucho más rápido que los tomadores de decisiones, y eso también es preocupante a veces porque no pueden, y otras veces porque en su estructura de cómo vienen trabajando, no se puede modificar. Entonces nosotros como sociedad, además de ir más rápido, ¿cómo podemos hacer para poder trabajar, para que se alineen esas cosas? Por ejemplo, con el tema de los recursos, supone. Esas son las 3 cosas que me quedaron de lo que decía recién el negro, y que por ahí nosotros podemos hacer como sociedad, de otro lado, de los lugares que estamos, como empresa, como tomar decisiones, como personas privadas, no sé, eso, nada más. Bien, gracias, André. Bueno, le damos la bienvenida. Leti, ¿cómo andás, Leti? De México nos visita Leti. Mirá vos, perdón, Leti, que avisé tan tarde, porque... No, no te preocupes. ¿Cómo Sí, están? porque me avisé que... ¡Hola, Leti! Me acordé que se podían sumar ustedes, que ahora que estamos virtualmente tan cerca, lamentablemente, pero está bueno, el lado bueno de esto. Así que bueno, Leti, bienvenida. Estamos hablando un poco de teoría del doble bucle. Después te voy a mandar un poco la info y te mando el video enterito. Perdón por avisar tan tarde. Pero quédate que está bueno el debate. Estamos hablando de teoría del doble bucle, está hablando el negro Navarro, el Mariano Carniel, que lo ubicás, ¿no? El Mariano se tiene que ir un ratito. Mariano, ¿querés dar alguna reflexión antes de irte? ¿O alguno que se quiera sumar o preguntarle algo? Y nosotros seguimos charlando. Simplemente, perdón, pero tengo un temilla para mañana que lo tengo que terminar ahora durante el resto de la tarde. Nada, creo que a mí me hace mucho sentido la teoría del doble bucle, pero en un momento en donde
no necesariamente, a ver, esto nos pone en una situación donde quizás eso nuevo no es que viene pasando y ya hay innovadores o estos starters, digamos, que están empezando con algo, sino que quizás nos pone de golpe ante la situación de tener que iniciar una nueva curva. Y esta creo que es la oportunidad de empezar a vincularlos de nuevo a la vida de otra manera, de una forma totalmente distinta, y de ahí empezar a partir hacia adelante y hacia lo que queremos generar. Simplemente eso, agradecerles muchísimo el tiempo, pedirles mil disculpas, la verdad que me quería quedar hasta las 10 de la noche, pero los tengo que abandonar. Chao, Marian. Gracias. Suerte Mil con disculpas. esa presentación para mañana. Suerte. Chao, chao. Nos vemos, Mariano, suerte, que estés bien. Hay algo lindo que decía, perdón, Lali, la Andre, y que creo que es súper importante, es entender que las instituciones como están y como han sido creadas para este nuevo paradigma, ya no funcionan y van atrás de la pelota. Pero no podemos destrozarlas, como tampoco vamos a poder destrozar el dinero de un día para el otro, ¿no? Y decir, che, bueno, el dinero no va a servir más. Tenemos que transitar eso. Y ahí entra el rol de la cultura ciudadana y el ciudadano. Me parece que es fundamental, y quienes tenemos o podemos o queremos poder incidir dentro de nuestro entorno más cercano, tenemos que tomar esa responsabilidad de dos cosas, ¿no? De cómo queremos actuar como ciudadanos frente a instituciones que se tienen que transformar, sí o sí, porque ya no sirve más. Hasta la misma universidad para la cual trabajo, la universidad educa para un mundo que ya no existe. Las universidades educan para un mundo que ya no existe. Las instituciones pesadas y creadas solamente para controlar ya no pueden hacer frente a estas dinámicas, a estas necesidades o a estas eventuales demandas que no podemos controlar. Pero sí lo podemos hacer como especie humana y como ciudadanos. Entonces tenemos que tomar un rol realmente más activo. Y ese rol activo tiene que ver de cómo y a dónde queremos poner nuestras energías dentro de un ecosistema del cual nos tenemos que sentir parte. Yo creo que eso es fundamental, y eso se hace solamente con un grado de conciencia. Tenemos que lograr elevar la conciencia. Quería aportar algo a eso que estabas diciendo. Yo también soy profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, y justamente el otro día teníamos un debate con esto de que hemos tenido que llevar todas las clases al online y a la virtualidad. Y en el medio de quejas de algunos profesores y que esto no se compara con lo presencial, que bueno, un montón de cosas, yo les decía que no solamente que estamos preparando para un mundo que no existe a nivel de contenido, sino que también estamos preparando para un mundo que va a dejar de existir pronto en cuanto a método, ¿no? Entonces, de alguna manera, este concepto de integrar metodologías y ayudar a que esto se rearme, también tendrá que ver con modificar, qué sé yo, la CONEAU tendrá que ver su forma de acreditar carreras, cada uno de nosotros, creo que ya dejó de existir esto de online o presencial y pasamos a decir con qué método yo puedo hacer llegar el aprendizaje a donde haga falta hacerlo llegar. Y cuando veía esta teoría del doble bucle, que me pareció fascinante, creo que nos toca tender esos puentes para esta nueva educación que se viene, ¿no? O sea, creo que tenemos de alguna manera que liderar ese proceso. Lo hemos charlado mucho con el Lali en la Facultad de Ciencias Económicas, en el caso nuestro, pero creo que ahí tenemos una tarea clave, porque la renovación de la enseñanza para el día después de esta pandemia va a ser algo tremendo. Ah, mira. Me gustó Justamente ahí. esto que no sé si se puede ver, pero está acá, y necesitamos, gracias ahí, necesitamos la ayuda del paliativo, es fundamental para cuando esto empieza a caer. Necesitamos el paliativo, y
identificar los guardianes. Yo creo que eso es fundamental. Pero fíjense a esto lo que voy, cómo hay diferentes actores en diferentes lugares. No todos podemos hacer lo mismo. Y eso es trabajar de manera ecosistémica, ¿no? Guardianes, paliativos, quienes tejen puentes, quienes desarrollan las redes de innovación, ¿no es cierto? Quienes van consolidando los ecosistemas. Es importante saber a dónde nos queremos ubicar. Y eso se hace con las estructuras de confianza. Porque parte de concentrar el dinero, que es un gran problema que lo estamos viendo hoy, hemos concentrado el conocimiento. Y queremos tener el conocimiento de todo y que todo pase por nosotros. Entonces los grandes 3 problemas que tenemos de concentración es la concentración de la riqueza, la concentración del conocimiento, quienes estamos en la universidad, y la concentración del poder. Qué bueno, Negro, qué buen gráfico y qué bien explicado los stakeholders. Ahí está bueno entender los roles. Eso creo que nos despierta a lo mejor alguna motivación de alguno a participar. ¿Qué vio en ese gráfico el Negro y qué le llamó la atención? No hace falta tener una respuesta, sino solo a veces hasta una pregunta. O cómo lo están viendo sus organizaciones estos días. Guillermo, a mí lo que me llamaba la atención era el tema de los guardianes. ¿A qué te referías con guardianes? Bien. Los guardianes, tenés 2 tipos de guardianes, que uno son aquellos que siguen manteniendo el paradigma actual o que se está transformando, ¿no? Y son los guardianes de ese paradigma, ¿no? Que son los que los retienen y demás, con los cuales no tenemos que perder energía en pelearnos, porque muchas veces confrontamos, y es muy difícil, digamos, y necesario perder esa energía, es un aprendizaje. Solamente, bien, los tenemos que dejar que ellos vayan entendiendo la decadencia de ese proceso para que se transformen en compost, ¿bien? Y después tenés los guardianes, otro tipo de guardianes, que son los que van cuidando, ¿no es cierto?, a esa red de nuevos innovadores, que dicen, mirá el loquito ese que antes lo veíamos como diciendo, ¿qué es lo que está haciendo? O no le damos bolilla y demás, y los empezamos a invitar, empieza a tener una presencia en espacios importantes, ¿no es cierto?, en esos espacios de toma de decisiones o de liderazgo. Tenés 2 tipos de guardianes, ¿no? El guardián del viejo paradigma, con el cual no tenés que confrontar, solamente brindarle las herramientas para ver si quiere entender, pero no podemos perder la energía en la dinámica que tenemos hoy, que muchas veces nos pasa, ¿no? Y nos queremos pelear, y no, tu camino va para allá, y ahí se crea la polinización, y entramos en algo binario que no tiene que ver con esa evolución de la conciencia, a donde siempre estamos en la ambigüedad, o una cosa bien, o la otra está mal, sino aceptar que es un proceso natural, como los ecosistemas, que tienen que morir para volver a nacer. Eso es uno, y trabajar con esos guardianes. Y después están los guardianes que empiezan a identificar para llevar a espacios nuevos o de liderazgo o de toma de decisiones a esos innovadores o a esos loquitos que estaban viendo, ¿no es cierto?, que había una luz atrás de todas estas nubes o de estos puntos ciegos. No sé si... Impresionante, Negro, me encantó. Ahí, mira, ahí justo la Vale ahí está aquí pidiendo la palabra. Yo me quedo con ganas de charlar como siempre, pero me encanta lo que estás contando, me parece muy claro el enfoque que estás dando. Me quedo solamente antes de la palabra Vale, el tema de a dónde estamos pidiendo como sociedad que mande los recursos, a crear puentes o a levantar el viejo bucle. Pero bueno, antes voy a hablar con la Vale. Vale, cuéntenos. Espero que se me escucha bien. La pregunta que yo quería sumar a este gráfico que hizo el Negro, que está muy bueno, y la reflexión para nosotros mismos es dónde estamos ubicados, dónde está ubicada nuestra voluntad abierta, nuestra forma de hacer abierta y nuestra forma de actuar. O sea, estos 3 niveles que habla Otto, en dónde nos ubicamos en el viejo paradigma y en el nuevo paradigma. Buenísimo, vale. Lo mejor de tu pregunta es que cada uno tiene su respuesta, así que qué bueno cuando alguien hace preguntas que claramente no tienen respuesta. Rescato lo que dice el Negro, claro, Vale. La Vale nos deja una pregunta más para llevarnos cada uno regalo, en el sentido, ¿y a dónde está la academia? ¿Y dónde estamos como profesores? ¿Dónde estamos como consultores, como empresarios, como ciudadanos? Porque sin darnos cuenta podemos estar, a mí me pasa, convencido de todo esto,
que a veces me siento obligado a estar siendo un defensor de un modelo que no me gusta, o no estoy convencido, y me veo en el viejo bucle, trabajando para que, o sea, sin el consenso para trabajar en el bucle que emerge. O sea, te encontrás una facultad con su estructura y con sus roles, sosteniendo un bucle viejo, por ejemplo, porque es por ahí donde pasan un montón de estructuras todavía y nos genera esa apertura que es muy desgastante y muy desmotivante a la vez. Vos discutiendo con un empresario pyme que te dice, yo no quiero, ¿cómo hacen para darme un subsidio? Porque tengo empleados, porque tengo un montón de empleados, tengo un montón de estructuras, tengo un montón de empleos que cuidar, pero vos ves que su lógica de gestión, de creatividad y de marketing es de un viejo paradigma que está condenado a morir de manera lenta o rápida, y se ve viendo hace mucho. Y esa es una duda que me genera a mí como también, más de catarsis que de respuesta. Y otra cosa que me parece importante apuntar es que cuando hablamos de ecosistema, están, digamos, todos los seres estamos interactuando. Entonces, en ese viejo paradigma y en ese nuevo paradigma también convergen los tres sistemas de la voluntad, estos tres temas, digamos, que recién nombré. Y digo, nosotros no solo estamos en un lugar y en un viejo o nuevo paradigma con diferentes actores, sino actuando en diferentes niveles de conciencia. Y digo, es mucho mayor pensarlo así, porque por ejemplo vos, Lali, estás hablando de tu accionar en la facultad, pero seguramente también actuás desde la voluntad de una manera, desde la mente de otra manera y desde el hacer de otra manera. Wow, vale, nos has puesto en una oxímoron filosófico casi, que es horrible, porque estamos todavía saliendo también, salgo a defender el paradigma viejo de un horario y el de noche estoy contiendo el otro. Entonces es raro, es como, entonces ahí es donde me siento un guardián voluntario en uno y un guardián forzado en otro. Podríamos, no serán las palabras que caben, pero a veces nos toca jugar esos roles Lali, mirá, contradictorios. te ayudo con esa pregunta, ¿no? Y me lo decía los otros días en una conversación un cura, no somos el principio ni el final de nada, si nos ponemos en toda la dimensión de la historia, ¿no? Entonces, permitamos no transitar con confianza esta transformación, ¿no? En la cual no vamos a estar seguramente ni de un lado enteramente, ni del otro enteramente, sino siempre nuestro proceso va a ser más importante que cualquier resultado que podamos conseguir. Y llevándolo a una escala de nada, me voy de lo paleolítico, ¿no es cierto?, pasando por toda la historia, no vamos a ser el principio ni el final de nada, solamente parte de un proceso que si nos entendemos dentro de ese ecosistema, como decía la Vale, en diferentes dimensiones, en diferentes grados de conciencia, pero con un grado de aceptación y de solidaridad, vamos a poder empezar a entender de que ese trabajo conjunto, simbiótico, se puede empezar a dar. Y solamente se va a dar a partir de la confianza. Algo que en realidad yo te lo pregunto a vos, Lali, que has estado metido y yo he aprendido mucho de vos, es cómo hacemos para que ese sistema financiero, que hoy es el que está rigiendo, ¿no es cierto?, para mí, la imposibilidad de que la solidaridad y que cierto grado de conciencia evolucione de manera colectiva, es cómo lo podemos hackear. Porque en realidad lo que hoy hace falta frente a la falta de ¿cómo se llama?, de material, frente a la pobreza, frente a la demanda o la economía que se está destruyendo, ¿a dónde está toda esa plata acumulada, como dice Joan Melé, que está encerrada dentro de diques que no están fluyendo para salir ya a salvar esta necesidad? Porque esa es otra dimensión. ¿Y a dónde está ese sistema financiero que ha concentrado tanta riqueza durante tanto tiempo frente a una necesidad tan clara como es la vida? Bueno, negro, eso me lo dejaste ya con insomnio desde el sábado, con esa pregunta, y la verdad que fuera de broma estoy pensando incluso me sumé, estuve el otro día hablando con Joan, tuve el lujo de hablar con Joan de estos temas, y bueno, creo que aunque estamos por la búsqueda del milagro del cambio de conciencia de algunos de ellos, algunos están pasando hace un tiempo, y otros creo que yo creo que han sido casi la lógica del financista,
ha sido el máximo exponente de la maximización y la acumulación y la no colaboración. Es como la lógica de la finanza, yo hablo mucho con mis alumnos, está la maximización como paradigma, no el fluir sanamente en una economía. Entonces, piensan que más que nunca tienen que blindar sus diques, pero está demostrando, me parece que una reflexión por arriba está demostrando, Wall Street, por ejemplo, está demostrando que esos diques no se pueden blindar, que esos diques se van a caer, son solo papeles, y se van a derramar solos, y se está viendo ya que, es más, me resultó interesante creo que eso puede ser el fin de hasta de un tipo de dinero más financiero para que corra hacia un tipo de dinero un poquito más real y más físico, aunque parezca paradigmático, porque hoy en día uno de los problemas que viene diciendo Joan Mereo, que decían muchos pensadores de su corriente, para no aburrirlos tanto con tantos nombres, el problema es que hay más dinero que economía real en el mundo hace un tiempo, por eso es el Cisne Verde, ya a principio de año, antes que saliera esto. El Cisne Verde es un documento muy interesante que escribe el gran banco de bancos de Suiza, diciéndole a todos los bancos del mundo, prepárense, no están preparados para un cisne verde que es como el cisne negro que estuvo en 2009 por los subprime, pero va a venir por el lado ambiental esto. Y muchos dicen, este es el cisne verde, lo que está pasando, y los bancos no están preparados, y lo más seguro es que se está preparando el mundo para un quiebre de los principales bancos, y eso va a liberar de alguna manera esos diques. El tema es que no en el formato que esperamos, pero sí en otra forma más creativa. Esto me ha dejado pensando el sábado pasado, y ya les voy a traer un poquito más pensado y masticado esto para otra de las charlas que ayudado un poco por Joan. Es más, lo estoy convenciendo de Joan Mene, que a lo mejor sumo el martes que viene, tendría un lujo tenerlo un poquito pensando con nosotros estos temas en este espacio de AMI. Y la Leti ahí, qué lindo verte, Leti, ¿cómo anda la Academia Mexicana y cómo están viviendo un poco todo esto? Una pequeña reflexión tuya. Pues acá en México igual estamos encerrados y en la universidad donde trabajo igual tuvimos que cambiar de un día para otro a una versión virtual. Acá la cuestión es que, bueno, mi universidad es privada y se puso en toda esta cuestión de cuarentena previo a que el gobierno definiera esto como una medida nacional. Y bueno, empezó toda esta cuestión política también de las grandes universidades como el TEC de Monterrey o nosotros y otras que empezaron a tomar medidas adelantadas a la indicación del gobierno nacional, a que hubiera como estas posturas en donde quién está a favor y quién en contra del gobierno actual que tenemos. Y todo esto lo digo como contexto, pero finalmente lo que estaban diciendo, creo que por lo que decía Guillermo, que no le puedo decir el negro, y no sé por qué nunca le puedo decir el negro, pero lo que decía Guillermo, de lo que tú comentabas y preguntabas, de que a veces estás en el bloque antiguo y nosotros en el emergente. Al final del día creo que por el contexto que estamos viviendo, pues estamos en una transición forzada. Es decir, que la palabra que a mí me resuena es transición. Entonces, Leti está en transición en todos los aspectos, como docente, como mujer, como hermana, como en todos sus roles en la sociedad. Lo que creíamos que ya estaba definido ya no, ya está siendo cuestionado. Y lo interesante es que todos esos paradigmas que estaban siendo como hegemónicos se están destruyendo por el mismo contexto a una velocidad increíble y a una dimensión gigantesca. Y eso a mí me llena de esperanza. O sea, me emociona, a pesar de todas las consecuencias económicas que están sucediendo, me emociona el cambio de conciencia que esto va a generar y está generando desde ya. Y que también el sistema económico que conocemos y que se ha estado buscando cómo se transforme, porque ya no es sostenible si se sigue visualizando de la misma forma, se está acelerando ese cambio. Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo compartir. Es decir, aquello que se visualizaba como a lo mejor una utopía se está materializando en estos momentos como posibilidad. Y bueno. Bueno, interesantísimo, Leti. Quedaste como host, no sé, en algún momento. Parece que tuve ahí la Marita, que era la host, y ahora no solo no diste una opinión espectacular, sino que sos la host. Así que bueno, okay. Recomiendo escuchar tu opinión, Leti. Hermoso aporte, y bueno,
Y no sé si alguno quiere algo más que compartir, debatir o dejar un aporte o una pregunta, puede ser cualquier cosa. Stevens, a ver qué nos quieres contar. Sí, con esto que estábamos hablando justamente del cisne verde, del cisne negro, eh, ¿no te parece, a ver, desde tu punto de vista de economista, ¿no te parece que se está nivelando ahora la economía real con la financiera? Porque está cayendo mucho, se está desplomando la economía financiera y la economía real está ahí, digamos. El que tiene un hotel sigue teniendo el hotel, quizá no le puede pagar a los empleados, se está viendo, pero el que tiene, no sé, algo tangible, este, quizás lo puede seguir manteniendo, pero lo financiero se está desplomando. ¿Cómo lo ves eso? Sí, muy bueno, lo veo. Algo de eso hablábamos con Joan el otro día, muy interesante, de si pierde mucho, está perdiendo mucho peso. Es más, Wall Street se lo ha parado artificialmente, se le ha inyectado mucho dinero artificial, el banco, o sea, el Fed está metiendo plata gratis al sistema para que no caiga tanto. O sea que, sin duda, en este contexto, como dice la Leti, está perdiendo el poder. Nos podemos alegrar por un lado, nos entristece un poco o nos da miedo los efectos secundarios o colaterales que puede tener eso como el empleo y la población o la pobreza, pero como que el grupo, ese poder hegemónico y que ha concentrado tanto los flujos y los stocks, está perdiendo poder a pasos agigantados y eso está haciendo que se equilibre un poquito los activos financieros con los activos reales. Como bien decís vos, la pérdida tan alta, tan acelerada de valor de las acciones y de los activos financieros hace que se empiecen a equiparar y que la economía real empiece a tener un valor, un peso importante nuevamente. O sea que algo de eso podríamos analizar tal vez el martes que viene. Vamos a ver si es con Joan que nos acompaña, con Sebastián de la Banca Ética de Chile. Vamos a buscar algunos financistas, por lo menos que vieran la mirada de AMI, para que nos vengan a mirar, ayudar a mirar por lo menos desde un punto de vista un poco más técnico financiero, digámosle, si este cisne verde es el cisne COVID que se esperaba, porque bueno, ustedes se acuerdan que hace un año, hace casi 6 meses, 7 meses que se está debatiendo el tema de los bonos con título con tasa negativa, que por qué un bono, para comprar un bono de Alemania, tenía que pagar $110 para que me den $100 en 2 años, y no era lógico, simplificándole un poco eso. Hoy compraba $110, que valía 100 en 2 años, y los otros, y nadie confiaba en los títulos ni en los papeles de Estados Unidos ni de Asia. Y cuando hablamos de Asia hablamos de China, un montón. Y era un poco porque se veía, decía, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿Cuáles sistemas financieros son más vulnerables ante una crisis, ya sea ecológica o social, grosa, del estilo que trajo un virus? Y mientras más automatizados y apalancados financieramente estén los sistemas, más daño van a tener. Entonces los alemanes, dentro de todo, que son muy conservadores, tenían un sistema financiero bastante menos apalancado. Se llama apalancado cuando está prestado 10 veces lo mismo, de alguna manera. Que generó un montón de riqueza para un montón de tenedores, para un montón de billions, llamémosle tipo la serie Billion, todos esos grandes mercados, todas esas grandes mesas de dinero han ganado mucha plata, pero se han apalancado muchas veces. Entonces, al fallar el sistema, lo que más cae fuerte son todas esas burbujas, llamémosle, financieras, porque detrás no había mucha economía real. De alguna manera la economía europea está un poco más afianzada en la economía real que la economía asiática y norteamericana, y por eso se esperaba que el cisne verde afectara más a esas economías que está afectando más el COVID que a la economía un poquito más conservadora y más reales. Creo que algo de eso está bueno para evaluar el martes que viene, ¿les parece? Creo que está levantando la punta de un iceberg muy lindo esto. Vamos a ver a quién nos da bola para traer. Y bueno, no sé, alguna reflexión, algún saludo final nomás. ¿Alguien que quiera contarnos algo o nos deje una pregunta final o una reflexión final? Marita, me gustaría escuchar tu opinión. La verdad que me he quedado pensando mucho. La teoría en sí del doble bucle me encantó. El tema de los guardianes que decía Guillermo en los diferentes espacios donde me muevo, y me imagino que a otros les habrá pasado lo mismo, los he identificado como muy claramente, y a medida que Guillermo los describía, bueno, un cuyo Guillermo era como que me aparecían con nombre y apellido, y creo que toda evolución en la humanidad ha venido
de la mano de que estos dos guardianes se equilibren en cierta manera. O sea, que de alguna manera creo que el caos de que, bueno, desacreditemos todo lo del primer bucle y caiga, me quedé mucho pensando y me ha quedado dando mucha vuelta en la cabeza este concepto del puente. Y en la gráfica yo veía que el puente era como un puente que bajaba, y a mí me gusta pensarlo como un puente que sube, y que el nuevo bucle va tomando todas estas cosas hacia un nuevo lugar. Guillermo les llamaba a todas estas personas que estaban ahí impulsando esto, los loquitos. Me autodefino como una loca total. Entonces, digo, de alguna manera, esta nueva mirada, si se logra equilibrar con los guardianes bien intencionados, porque creo que por ahí nosotros estamos como pensando en el guardián desde un lugar peyorativo, ¿no? Pero también creo que el mismo concepto de guardián tiene algo de protector, tiene algo de bien intencionado, y que de alguna manera, si podemos generar diálogos donde también los que vienen del primer bucle pongan su conocimiento también sobre la mesa, para que aprendamos, para que no repitamos errores, y para que también entendamos que muchos de los líderes de nuestra organización hoy, sobre todo en el ámbito educativo, son protagonistas muy fuertes de ese primer bucle, y si no somos capaces de aliarnos con ellos, si no somos capaces de ponernos a su lado, y si no somos capaces de disfrazarnos de cordero, y de que nos vean con menos reticencia, quizás vamos a poder juntos reconvertir este ámbito social. Yo creo que cuando Guillermo lo describía, para mí fue muy gráfico, incluso una autocrítica hacia mí misma, que muchas veces cuando estamos tratando de impulsar este nuevo bucle, si nos ven como peligro, podemos generar reacciones defensivas que nos hacen esa pérdida de energía que Guillermo describía, y al final tenemos que, a mí me ha pasado muchas veces en la facultad sobre todo, que al final la energía está puesta en no ser una amenaza para el guardián del viejo modelo, en lugar de ir juntos y avanzar juntos, y que podamos no trabajar desde allí. Entonces, me encantaba esta idea de pensar en AMI y en cada uno de nosotros como una luz que vaya iluminando alrededor, y no como un foco de incendio que al final los demás te terminen viendo como que querés quemar todo y hacer empezar de nuevo. Y después lo otro que pensaba, perdón, Heraldo, no quiero ofenderme mucho, pero lo otro que estaba pensando es que cuando uno está en el medio de una tormenta, si usáramos el ejemplo de un barco y estuviéramos en el medio de una tormenta tremenda, cuesta mucho dirigir las energías a cuando la tormenta amaine, ¿no? O sea, estamos todos como allí viendo cómo sobrevivimos y cómo combatimos la tormenta. Esta es una tormenta un poco rara. Las noticias y lo que dicen los que saben es que esto se va a ir varios meses para adelante, que el parate va a ser un parate muy duro, que va a haber mucha gente que va a tener que va a resignar cosas, ¿no? Porque acá no estamos ya solamente hablando de dinero, sino de progreso y desarrollo, ¿no? Porque a veces pensamos en la economía como, bueno, si tengo un poco menos, me adapto con un poco menos, pero si yo he pensado un proyecto y ese proyecto se me trunca en la mitad, bueno, hay todo un trabajo ahí personal de renacer y de recomenzar, y de este concepto del ave fénix, ¿no? Entonces me parecía que en esta tormenta especial, el focalizarnos un poco en cómo utilizar todo esto que estamos aprendiendo en este espacio, cómo hacerlo que trascienda cada uno en su lugar, para que realmente consigamos esas reformas que hacen falta para que el nuevo bucle tenga una posibilidad. Porque si no,
quienes pueden impulsar este nuevo bucle probablemente caigan con el peso de este naufragio, ¿no? Entonces, este apoyo mutuo para salir adelante creo que va a ser clave. Cambio. Bueno, muchas gracias, Marita. Bueno, chicos, Negrazo, ¿querés tirarte alguna reflexión final? ¿Un saludo? ¿Alguien quiere aportar algo o ya nos saludamos nomás? Yo, Lali, solamente decir la necesidad de ampliar esto, la necesidad del rol de la mujer. Necesitamos más mujeres y el rol femenino es fundamental y en todos los espacios que compartimos, o sea, tenemos que ampliar eso. Es un momento de la Tierra y la Tierra viene con la energía femenina. Lo necesitamos, creo que ahí hay un aprendizaje que tenemos que dar también ese espacio al proceso ecosistémico. Y justo se me venía en esto hablando del capitalismo y largarlo para dar alguna foto que compartí ayer, que se las comparto, para que sientan lo que estoy viendo. No sé si ahí lo pueden ver. Esta foto la saqué en Canadá hace como 5 o 6 años, a donde todas las noches, todos los edificios estaban con las luces prendidas. Calgary es una ciudad petrolera. Si pueden ir para adelante, no puedo hacer zoom en este momento, todas esas oficinas están vacías. Me representa el capitalismo cayéndose, que solamente ha iluminado por afuera, pero se está dejando vacío y se está cayendo por dentro. Todas las noches, de esos 10 días donde estaba en el hotel, estaban todas las luces prendidas, consumiendo energía con esas oficinas vacías. Me parece que eso es lo que está pasando y es dando el pie para la próxima charla sobre finanzas. Solo compartir eso. Muy bonito, Negro. Linda reflexión, linda pica para que nos quede, a ver si el martes que viene lo sumamos a Joan. Joan está, les compartía por las dudas, y que Joan está haciendo unas conferencias para el que le guste escucharlo, y están hablando de estos temas justamente con la gente de Chile, Dinero y Conciencia, y con la Banca Ética Latinoamericana. Están un poco debatiendo estos temas, así que está bueno sumarse un poco a estas charlas y ver si lo traemos a Joan acá, sería ideal. Ya lo vamos a traer para tenerlo, por lo menos, a lo mejor nos tenemos juntado un ratito más temprano, pero bueno, los tengo al tanto por el WhatsApp, ¿les parece? Chicos, bueno, un placer verlos a todos. Ahí subo enseguida el videito, para que lo tengan los que no lo vieron o que quiera ver algo de nuevo. Un placer verlos a todos, chicos. Aguante a mí, aguante Argentina, aguante... Bueno, y ahí cuenten con este espacio siempre que yo pueda. Y aguante México también, Leti. Adiós. Leti, un beso, Leti. Nos vemos pronto. Igual, Nos vemos por acá. Chau, chau. Chau, chamana. Nos vemos. Chau, chau. Chamana.